Vamos a abrir nuestra Biblia en Juan 12 y vamos a leer Juan 12, ¿va? Del verso 1 al 8. Dice así: Jesús es ungido en Betania. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos. Y a la casa se llenó de olor del perfume. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar: ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? Pero dijo esto no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón y teniendo la bolsa sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces Jesús dijo: déjala, para el día de mi sepultura guardado esto, porque a los pobres siempre los tendréis con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Vamos a orar, ¿sale? Señor, te damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor. Te pedimos, Señor, que tú seas a través de tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, instrúyenos, redagúyenos, Señor, y háblanos, Señor, y que esta palabra caiga en tierra firme, Señor. Te lo pedimos y te lo rogamos, Señor, en el nombre de Jesús, Padre, oramos, amén y amén. ¿Qué significaba esto para Jesús que fuera ungido en Betania? ¿Qué era lo que significaba que Jesús fuera ungido en Betania? Esto tenía un significado, ¿sí? Tenía que ungirlo para que él fuera. Vamos a ir primero a Éxodo 40:15. ¿Por qué ungieron a Jesús en Betania? Éxodo 40, verso 15. Éxodo 40, verso 15. Y dice así: dice, y lo ungirás como ungiste a su padre, y serán mi sacerdote, y sus unciones servirán por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Qué era lo que representaba esa unción? Que Jesús iba a ser rey para siempre, ¿sí? O sea, y lo estaba preparando también para su sepultura y su crucifixión, esta mujer. Entonces, aquí, antes de esto, Jesús estaba en casa de Simón el leproso, el que él había libertado de la lepra. ¿Qué es la lepra también? La lepra es un símbolo del pecado, ¿sí? Y la levadura también es un símbolo del pecado. Fíjate, vamos a ir a Levítico 13, 45, 46. Levítico 13, 45, 13, 45, 46. Y nos dice esto. Dice así: dice, y el leproso en quien hubiere llaga llevará vestidos rasgados y su cabeza descubierta, y embonzado pregonará: inmundo, inmundo. Y todo el tiempo que la llaga estuviera en él será inmundo, estará impuro, y habitará solo fuera del campamento, será su morada. Cuando en un vestido hubiere plaga de lepra, ya sea el vestido de lana o de lino, o de hendidurme en trama de lino o de lana, o en cuero, en cualquier obra de cuero. Este leproso representaba, Simón el leproso era uno que Jesús le dijo: si quieres limpiarme, y Jesús le dijo: sé limpio. La lepra es un síntoma del pecado, y Jesús nos ha limpiado también a nosotros del pecado. El pecado y la levadura también es un símbolo del pecado. Pablo lo expresa así en 1 Corintios 5, 6, 9: poca levadura leuda toda la masa. Limpiaos de la vieja levadura, por la cual Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido crucificado. Sin duda, Jesús nos limpia de la lepra, que Simón el leproso, y nos hace sentar a su mesa. Ahora ya somos el pueblo de Dios. O sea, ¿qué fue lo que hizo Jesús con nosotros? Nos limpió. ¿Por qué hace esa fiesta también Jesús? O sea, tiene un poco fuera del contexto, pero también tiene que ver con lo que Jesús hizo a través de este leproso. Lo limpió. Fíjate, vamos a ir a Romanos 8, 1, 18, y nosotros como hombres tenemos que quitarnos esa vieja levadura. Fíjate, vea Romanos 8, 1, 18. Romanos 8, 1, 18. Romanos 8, 1, 18 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios ha enviado a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó el pecado en la carne, para que la justicia
de lo que la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Por los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que lo levantó de los muertos, a Jesús, mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu haces morir las obras de la carne, viviréis. Porque todo lo que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Qué tiene que esto que ver todo qué tiene que ver con Simón el leproso? ¿Qué tiene que ver con Simón el leproso todo esto? Nosotros anteriormente, ¿cómo vivíamos? ¿No? Conforme a nuestros deseos de la carne, ¿sí? ¿Qué es la carne en primer lugar? ¿Qué va a representar para nosotros la carne? La carne no nada más es esto exterior, ¿no? Sino es lo interno, ¿sí me entiendes? O sea, cuando Cristo nos llamó y como Simón el leproso nos sentó a la mesa, ahora nosotros, Él nos ha limpiado, ¿sí me entiendes? De la lepra. ¿Qué es la lepra? Es un símbolo del pecado. Entonces nosotros en nuestra vida anterior, ¿cómo estábamos? Muertos en nuestros delitos y pecados. Más ¿qué fue lo que hizo Jesús? Lavarnos, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que nosotros como hombres tenemos? ¿Sí? El viejo hombre ya murió, fue sepultado juntamente con Cristo para vida nueva, pero ahora tenemos algo que también nos aqueja como hombres, que es la carne, ¿sí me entiendes? ¿Qué es lo que hace la carne? La carne es enemistad con el Espíritu, pero si nosotros, como a Simón el leproso, ¿por qué tomé este tema? Me sale un poco del contexto, pero el Señor me habló, ¿no? Pero nosotros como hombre, ¿sí me entiendes? Si nosotros realmente estamos viviendo en el Espíritu, ¿cómo debemos de hablar? ¿Sí me entiendes? El Espíritu es enemistad contra la carne, o sea, ya no vivo, ¿sí me entiendes? En mis deseos carnales, y no tengo que vivir ahora, ¿sí me entiendes? En el Espíritu, caminar conforme al Espíritu, ¿sí me entiendes? Y a pesar de que las aflicciones, como lo está diciendo Pablo aquí en el verso 18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. ¿Cómo camina un hombre espiritual? ¿Sí me entiendes? La carne para nosotros como hombre es del interior, ¿sí? O sea, la carne nunca va a morir, al contrario, la carne va a florecer. Pero si yo hago morir la carne con las obras del Espíritu, ¿cómo son las obras del Espíritu? ¿Cómo las menciona Pablo? ¿Sí me entiendes? En Gálatas 5, ¿cómo las menciona? Paz, benignidad, paciencia, dominio propio, templanza, mansedumbre, gozo, alegría, ¿sí me entiendes? Gozo, bondad, ¿sí me entiendes? Alegría, ¿no? Pero entonces, ¿cómo yo hago morir ese viejo hombre? Jesús ya me hizo sentar como a Simón el leproso, ¿sí? Ya me hizo sentar en ese lugar, ya me dio un lugar especial para que yo haga morir esas obras de la carne. Si yo hago morir esas obras de la carne por el Espíritu, viviré, ¿sí me entiendes? Si ya no reine más el pecado en mí como hombre, tengo que morir ese viejo hombre, yo como creyente. Fíjate, esto es una parte, ¿no?, que nos está hablando este tema. ¿A dónde fue? Jesús ese día a la casa de Simón el leproso. La lepra es un síntoma del pecado, fíjate, y le hicieron también ahí, cuando dice ahí, le hicieron ahí una cena. ¿Por qué le hicieron esa cena a Jesús? Antes de su crucifixión, Jesús fue a una cena preparada en su honor en casa de Simón el leproso. En Mateo 26:6 y en Marcos 14:13 nos los dice. Sus amigos Marta y Lázaro y María estaban allí también, y lo ungieron a Jesús
¿Por qué ungieron el cuerpo de Jesús? Porque sabían que iba a ser crucificado. Y en Éxodo 40:15 nos dice esto ya lo leímos. Éxodo 40:15 nos dice esto, ¿sí? Éxodo 40, verso 15. ¿Qué es lo que representa esa parte? Fíjate. Dice, y lo ungirás como ungiste a su padre, y será mi sacerdote, y sus unciones y vivirá por sacerdocio perpetuo por sus generaciones. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Es sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, ¿sí me entiendes? O sea, lo estaba preparando para que Jesús reinara por siempre, ¿sí me entiendes? Ahora vamos otra vez al contexto. Eso es lo que quiere decir Juan 12 del verso 1-8. Eso fue lo que hizo esta mujer. Fíjate, en todo esto María nos muestra devoción a Jesús. La vida de María es como un cuadro en 3 pinturas memorables. En cada una de ellas, ella está a los pies de Jesús. Y nosotros como creyentes, María fue y ungió el cuerpo de Jesús, ¿sí me entiendes? Para prepararlo para sepultura. Sí, nosotros como creyentes, ella pintó 3 cuadros. Fíjate, en todo esto María nos muestra devoción a Jesús. ¿Y cuál es nuestra devoción a Cristo? ¿Cuál es nuestra devoción como creyentes? ¿Cuál debería de ser? Que lo amemos por sobre todas las cosas, que creemos en Él, que moramos también a la carne y que confiemos en Él antes de nosotros mismos. Eso era lo que estaba haciendo María, así mostrándole su devoción a Jesucristo. Fíjate, cuando Judas nos muestra cómo las apariencias externas, ahora, fíjate, vamos del verso cuando Judas dice, ¿por qué iban a gastar tanto dinero? Fíjate, ¿qué es lo que muestra Judas cuando está diciendo que iban a gastar tanto dinero en el perfume para que fueran ungidos? Nos muestra cómo las apariencias externas pueden ser engañosas. Mucha gente tiene una fachada religiosa en donde esconde pecado secreto. Pablo dijo, tendrán apariencia de piedad. Fíjate, vamos a ir a 2 de Timoteo 3:5. 2 de Timoteo 3:5. Y fíjate, eso es una apariencia, eso era lo que estaba haciendo. Judas siempre estaba al lado de Jesucristo, pero mostraba una fachada de religiosidad, mas realmente no tenía una relación verdadera con Jesucristo. Jesús mismo sabía que Judas era diablo, y a veces, así como hombres, a veces podemos mostrar una fachada de religiosidad, pero dentro de nosotros también hay pecado oculto. Entonces, por eso es importante, como el libro de los Salmos dice David en el Salmo 19:12, ¿quién podrá entender sus propios errores y librarlo de los que les son ocultos? También como hombres podemos tener pecado oculto, y también nos dice el salmista, examina mi corazón y muéstrame si hay camino de perversidad dentro de mí. Nosotros como hombres no podemos guiarnos a lo que nosotros queramos, pero sí podemos guiarnos con la palabra. ¿Sí me entiendes? La palabra nos sirve como hombres. Fíjate, para que nos muestre nuestra carnalidad, como lo habíamos dicho al principio. Fíjate, 2 de Timoteo 3:5 nos dice que tendrá apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. O sea, un hombre que realmente tiene apariencia de piedad, ¿sí me entiendes? A veces lo podría mostrar así, ¿sí me entiendes? Pero está mostrándose religioso, porque dentro de él hay pecado oculto, ¿sí me entiendes? Entonces, por eso Pablo lo está diciendo, a eso evita. O sea, todos los hombres, no hay justos, ¿sí me entiendes? O sea, sí hay justo, pero todos los hombres somos pecadores, todos los hombres tenemos pecado, ¿sí me entiendes? El problema es cuando no reconocemos nuestro pecado. ¿Qué es lo que dice en Proverbios 28:13? Que quien encubre sus pecados no prosperará, mas quien los confiese y se aparta de ellos alcanzará misericordia. Si nosotros realmente como cristianos, como era David, David presentaba un corazón conforme al de a Dios. ¿Qué es un corazón conforme al de Dios? Sabía que era pecador, pero iba a arrepentirse. Y sin en cambio Saúl, ¿cómo era? Era un hombre soberbio que no reconocía el pecado. Nosotros como hombres, ¿sí me entiendes?, vamos a mostrar a veces pecado y nos vamos a equivocar, ¿no? O sea, no hay hombre que no peque en la tierra, Salomón lo dijo, ¿sí me entiendes? Pero nosotros como hombres, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Arrepentimiento, ¿sí? Somos redimidos, somos pecadores, pero arrepentidos. Si ya nos arrepentimos, ya no reine pues el pecado mortal en nosotros, sino que andemos en vida nueva conforme a lo que Jesús quiere. Entonces, por eso Timoteo dice, estos hombres tendrán apariencia de piedad. Judas tenía apariencia de piedad, pero ¿qué fue lo que hizo Judas con Jesús? Lo traicionó, y Jesús mismo sabía que era diablo. O sea, Jesús sabía todo. Fíjate, en esta parte, sigamos en esto del verso 1-8. Cuando esto dice, esto fue el momento en el que simbólicamente Jesús fue apartado para su entierro, porque alguien que realmente entendía lo que estaba sucediendo. Jesús entendía que él tenía que ser ungido a través del perfume, porque tenía
tenía que ser apartado para su entierro, porque él iba a ser sacerdote para siempre, él es rey para siempre. Más adelante lo vamos a decir. Fíjate, del verso 9 al 16 nos dice esto, del verso 9 al 16, el complot contra Lázaro. Gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. El siguiente día grandes multitudes habían venido a la fiesta. Al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirlo y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito: no temas, hija de Sión, he aquí tu rey viene, montando sobre un pollino de asna. Esto nos está diciendo lo que dice Zacarías 9:9. Estas cosas no lo entendieron sino sus discípulos al principio, pero cuando Jesús fue glorificado, entonces se acordaron de que estas cosas estaban escritas acerca de él y de que se les habían hecho. Fíjate, cuando los principales sacerdotes se acordaron dar muerte a Lázaro, ¿qué era lo que estaban haciendo? Fíjate, los saduceos pensaban en que no había muerte, o sea, no había resurrección, más bien los saduceos. Entonces, Lázaro, ¿qué era lo que iba a hacer? Lázaro iba a representar la resurrección y Jesús mismo es la resurrección. Entonces, era algo que a los saduceos también les molestaba. Fíjate, Lázaro era un vivo ejemplo de la vida después de la muerte y tenerlo cerca era una vergüenza para su sistema teológico de los saduceos, porque ellos solo había una solución para este problema vergonzoso: dar muerte también a Lázaro. ¿Qué era lo que estaban tratando de hacer a Lázaro? Darle muerte. Ahora fíjate, nosotros, ¿qué es lo que pasa hoy en día? ¿Cuántas veces a nosotros también como creyentes nos persiguen o nos vituperan? Fíjate, ve a Mateo 5:12. Mateo, capítulo 5, verso 12, y nos dice esto. Dice del 11 al 12: bienaventurados sois por mi causa cuando os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Nosotros como creyentes también vamos a sufrir persecución, ¿sí me entiendes? Y esa persecución empieza desde que tú te vuelves a Cristo, ¿sí me entiendes? Cuando tú te vuelves a Cristo, te vas a volver enemigo del mundo. ¿Qué es lo que va a hacer? El enemigo también se va a levantar, ¿sí me entiendes? Y tú también vas a hacer. Atrás de todo este plan de persecución en contra de Lázaro y de Jesucristo, porque los querían matar, ¿quién estaba realmente? Satanás, ¿sí me entiendes? Y tú te vas a dar cuenta que en 1 Pedro capítulo 5, verso 8 dice así, dice que Satanás anda como un león rugiente a ver a quién devorar. Entonces, nosotros como cristianos también vamos a sufrir esa persecución, ¿sí? O sea, va a haber problemas en nuestra vida. De repente van a pasar cosas que tú dices: ¿por qué me pasa esto como creyente? ¿Sí me entiendes? O sea, a veces es también por culpa de nosotros, pero a veces también el enemigo se va a levantar. ¿Y qué es lo que va a hacer el enemigo? Te va a tratar de derribar. Tú tienes una lucha también, así como a Lázaro le querían dar muerte porque estaba dando testimonio de que Jesucristo era la resurrección y lo había resucitado. A veces también nosotros como creyentes vamos a sufrir esa persecución. ¿Y por qué me pasan estas cosas en mi casa? ¿Y por qué me pasan estas cosas en el trabajo? ¿Y por qué me pasa en la vida si esto no me pasaba? Pues acuérdate, también empieza ahí la persecución. La persecución empieza desde el domingo, cuando a veces tú no quieres escuchar la palabra. La persecución empieza cuando tú no quieres abrir tu Biblia para leer un pasaje de la Biblia, ¿sí me entiendes? O sea, siempre el enemigo va a andar como un león rugiente a ver a quién devorar. Entonces eso era lo que estaba representando en ese momento con Lázaro, ¿sí me entiendes? O sea, él estaba siendo perseguido y nosotros también vamos a ser perseguidos por causa de seguir a Jesús, ¿sí? Pero ¿qué tenemos que hacer? Estar firmes en la fe. Cuando Pablo está diciendo estar firmes en la fe, ¿qué es esto? Esforzarnos como creyentes. Vamos a tener luchas como creyentes. A veces el enemigo se va a levantar, ¿sí? Y se van a levantar también hasta lo de nuestra casa. Nos van a decir: oye, ¿a poco ya estás en Cristo? Claro. ¿Sí me entiendes? Amigos, todos se van a poner a veces en nuestra contra. Pero ¿qué tenemos que estar firmes? ¿Sí? Así como los profetas fueron perseguidos, así también nosotros a veces vamos a ser perseguidos. Fíjate. A causa de él muchos, cuando dice a causa de él muchos se apartaban y creían en Jesús,
Lázaro, ¿qué era lo que estaba haciendo? Atrayendo a las multitudes a los pies de Jesús por causa de su resurrección. Nosotros, ¿qué esperamos si el Señor está haciendo la obra en nosotros? ¿Qué esperamos si el Señor está haciendo la obra en nosotros? Tenemos ese enemigo, como lo acabamos de decir, ¿no? Fíjate, a él no le va a gustar que tú prediques la verdad y habrá oposición. Cuando tú te levantas a predicar, ¿sí? ¿Qué va a hacer el enemigo? Cuando tú les predicas a la gente de tu trabajo, a él no le va a gustar. Si tú empiezas a ganar almas, si tú les empiezas a hablar que hay un Dios que te dio salvación, que Cristo te puede ayudar en tu matrimonio, en las cosas que tú tengas, que estés luchando como hombre, o sea, los hombres, y cuando tú les empiezas a hablar del amor de Cristo que les puede dar esa paz, o que hay una salvación a través de Cristo y no hay muerte, ¿sí? ¿Qué es lo que va a hacer el enemigo? El enemigo no le va a gustar, ¿sí me entiendes? Y va a empezar a atacar a la iglesia, y va a empezar a atacar al creyente, ¿sí? Hasta simplemente con pensamientos. Pero ¿tú qué tienes de hacer como creyente? Ir a la palabra, ir a Cristo. Fíjate, del verso 12 al 28, ahora vamos del verso 12 al 28, y nos dice así: el siguiente día grandes multitudes que habían venido a la fiesta y al oír Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de pan. No estoy, ya lo leímos, del 12 al 28. Sí. No, del 12 al 28 no hemos leído, ¿no? Nos quedamos hasta el 17, ¿no? Dice, daba testimonio a la gente, vamos a seguir leyendo, daba testimonio a la gente que estaba con él cuando llamó a Lázaro del sepulcro y le resucitó de los muertos, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. Pero los fariseos dijeron entre sí: ya veis que no conseguís nada, mirad, el mundo se va tras él. Había unos ciertos griegos entre los que habían subido a adorar en la fiesta. Estos pues se acercaron a Felipe, que era de Betsaida, de Galilea, y le rogaron diciendo: Señor, quisiéramos ver a Jesús. Felipe fue y se lo dijo a Andrés. Entonces Andrés y Felipe se lo dijeron a Jesús. Jesús le respondió diciendo: ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que así como el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera, allí también estará mi servidor, y si alguno no me sirviere, mi Padre lo honrará. Fíjate, aquí de estos versos del 12 al 28, que era lo que estaban tratando de decir. Fíjate, de estos versos del 12 al 28, me adelanté un poco, pero en estos versos, cuando ellos están diciendo Hosana, ¿qué era lo que estaban diciendo? Cuando decían Hosana, decían: bendito el que viene en el nombre del Señor. Estos entusiastas multitudes recibieron a Jesús con palabras del Salmo 118, 25 al 26. Vamos al Salmo 118, 25 al 26. Y dice esto, Salmo 118, 25 al 26. 18. Dice: oh Jehová, sálvanos ahora, te ruego, oh Jehová, que nos hagas prosperar ahora. Bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. ¿Qué era lo que estaban buscando ellos? Un libertador, ¿sí? Ellos querían que Jesús los libertara de los romanos por su opresión, porque ¿por qué también las iglesias quieren la libertad en esta tierra? Si no es nuestra, nos parecemos a Israel. O sea, esa es la pregunta, ¿sí me entiendes? O sea, nosotros como iglesia a veces, ¿qué queremos? Las cosas terrenales, ¿sí? O sea, ¿qué eran los que querían en ese momento los de Israel? Cuando clamaban Hosana, ¿sí? En estos versos, cuando ellos clamaban Hosana, ¿era para qué? Porque buscaban la libertad. Nosotros a veces como creyentes, ¿qué es lo que buscamos? La libertad en la tierra. Fíjate, y Jesús ya era rey, o sea, ellos lo querían. Cuando ellos estaban exclamando Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor, ellos querían esa libertad. La voz de Hosana significaba salva ahora. Eso es lo que significaba Hosana.
Ahora vea primera de Timoteo 6, 15, 16 y Apocalipsis 19, 16. Aquí Pablo nos está diciendo que Jesús ya era rey, él no necesitaba ser rey, pero ellos realmente como judíos lo que esperaban es que ellos los libertaran, es que Jesús los libertara de la opresión de los romanos. O sea, ellos lo que buscaban, y a veces nosotros como creyentes, ¿qué es lo que buscamos? Que Jesús nos liberte aquí en la tierra. Sí nos va a libertar, ¿sí me entiendes? Pero en esta tierra es caída, y a veces vamos a tener luchas, vamos a tener aflicción, pero que nos parecemos a los judíos a veces también como creyentes, porque buscamos la libertad en esta tierra y tomamos a Jesús para que nos liberte de aquí. Sí nos va a libertar, ¿sí me entiendes? Pero a veces nosotros como hombres, ¿qué es lo que buscamos? El favor en esta tierra, y este mundo es caído, y a veces dejamos nuestra esperanza en el cielo. Y ellos, ¿qué es lo que esperaban los judíos realmente? ¿Sí me entiendes? Que Él los libertara al momento. No lo estaban viendo como un redentor, no lo estaban viendo como Dios en la carne que había descendido para darles salvación, sino como un libertador al momento. Y a veces así está la iglesia. Pero Jesús no necesitaba ser rey. Vea primera de Timoteo, fíjate, primera de Timoteo, capítulo 6, verso 16. Primero de Timoteo 6, 16 nos dice esto. Dice, sí, es el verso 6, 15 y 16. Dice, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y el solo soberano Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, el cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. ¿Por qué María había ungido a Jesús? ¿Sí me entiendes? Él iba a ser rey. ¿Sí? ¿Y por qué los judíos o sea, esas palmas eran un símbolo de libertad? Cuando ellos están con las palmas, lo que leímos en estos versos, era un símbolo de libertad. ¿Por qué? Las palmas representaban cuando en los tiempos de los macabeos, cuando los macabeos libertaron el templo, lo recuperaron para seguir perseverando su religión, ¿qué era lo que hicieron? Tomaron ese símbolo de las palmas, ¿sí me entiendes? Entonces esas palmas representaban la entrada triunfal a Jerusalén de Jesucristo, por eso lo recibieron con palmas, porque lo mostraban como un libertador, pero realmente, ¿sí me entiendes? Él era el rey que les iba a dar salvación. O sea, su reino era reino sempiterno y mostraba la salvación a los judíos, pero ellos querían la libertad al momento, por eso clamaban así, ¿sí? Entonces, fíjate, ve de Apocalipsis 19, 16, Apocalipsis 19, 16, y nos dice esto. Dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de reyes y Señor de señores. Jesús ya era rey en ese momento, o sea, Él no necesitaba. Y a veces nosotros como hombres, o como creyentes más bien, porque no como hombres, como creyentes no lo alcanzamos a concebir. Nos parecemos Israel, ¿sí me entiendes? O sea, estamos viviendo aquí la lucha en la tierra y decimos, Señor, es que no nos has dado favor. Y si en cambio ya nos dio favor, porque nos libertó de la muerte y nos ha dado vida eterna y nos ha bendecido en los lugares celestiales, como lo dice Pablo en Efesios 1:3. Él nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales, ¿sí? Entonces Él ya nos bendijo desde antes de la fundación del mundo, y Él nos escogió para que fuésemos santos y sin mancha, y a veces no lo alcanzamos a concebir. O sea, Israel desde antes no lo profetizaban. Jesús vino y ahora lo están tomando como un libertador. O sea, sí, ya vi tus milagros, ya vi tu sanidad, pero ahora te voy a tomar solamente como un libertador al momento. Y a veces así somos. Ya, Señor, ya me diste un trabajo, ya me bendijiste, ya me ayudaste, ya me sanaste. ¿Sí me entiendes? Tú me libertas al momento solamente. Y no lo estamos viendo más allá. ¿Sí me entiendes? De lo que es Jesús. Jesús nos dio vida. ¿Qué pasaría si hoy, en este momento, viniera la gran tribulación? ¿Qué pasaría? ¿Cómo estaríamos? ¿Sí me entiendes? ¿Qué pasaría? Pero como creyente, ¿en dónde tengo que estar firme? Mi confianza en quién debe estar, en Cristo. Fíjate, cuando dice así, y en este día multitudes recibieron a Jesús como un Mesías triunfante. Eso era lo que estaban esperando. Entonces vimos que Zacarías 9:9, Jesús entró, y esa era una profecía. Zacarías 9:9 nos dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador y humilde, cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Los judíos no lo mostraban como Mesías a Jesús, o sea, no lo veían como Mesías, porque ¿cómo va a entrar en un asno a Jerusalén? O sea, ¿cómo él iba a entrar
y no lo tomaban así, ¿sí me entiendes? Como el Redentor. Sí, o sea, ellos querían un Mesías libertador, un Mesías que peleara en contra de los romanos, que los liberara en el momento. Pero eso vino Cristo a darnos salvación a todos los hombres. Fíjate, cuando dice, por lo cual también había venido la gente a recibirle, porque había oído que él había hecho esta señal. La gente le vino a recibir en estos versos. Dice, las multitudes adoraban a Jesús porque creían que el haber levantado a Lázaro de los muertos establecía sus cartas credenciales como el Mesías conquistador. Los judíos lo que querían era libertad, pero ellos solamente veían a Jesús como un Mesías libertador del yugo de los romanos, pero no como un salvador. O sea, ellos no lo veían como un salvador. Y a veces nosotros tomamos a Jesús igual. ¿Sí me entiendes? Líbrame de todos mis problemas, ayúdame. ¿Sí me entiendes? Pero realmente no lo vemos como un salvador que ya nos redimió, que nos dio vida nueva. ¿Sí me entiendes? Y a veces también como creyentes empezamos a pisotear la sangre de Jesucristo. ¿Sí me entiendes? Y empezamos a pecar deliberadamente y no nos importa. Pero ¿qué tenemos que hacer? Confesar nuestro pecado. Fíjate, así somos nosotros. Vemos a Jesús como que ya me libertó, pero a veces no lo queremos seguir bien. También a veces no lo queremos seguir bien. En estos versos, ¿qué nos dice, no? Fíjate, en los últimos versos del 24 al 26, fíjate, dice así: Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviera allí también estará mi servidor. Si alguno no me sirviere, mi Padre le honrará. O sea, ¿te das cuenta? O sea, el seguir a Jesús, ¿qué es? Morir a nosotros, a nuestros deseos, a lo que nosotros queremos como hombres. Y a veces nos cuesta trabajo como hombres, ¿sí me entiendes? O sea, morir a mí mismo, a lo que yo quiero, a lo que yo deseo, a mis concupiscencias. O sea, ¿quién debería de estar primero? Cristo en mi vida, y que yo vengo y que Él crezca. Pero a veces estamos al revés. Fíjate, Mateo 10, 37 al 39. Vamos a Mateo 10, 37 al 39. Dice así, fíjate, dice: el que ama a padre o a madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí no es digno de mí. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. A veces no queremos perder nuestra vida, ¿no? O sea, estamos cómodos, somos igual que Israel. Cuando Israel va a entrar a Babilonia, yo hoy en la mañana estaba leyendo eso, ¿no? La angustia de Jacob en Jeremías 30, ¿no? Y me doy cuenta que en esa angustia de Jacob es cuando venga otra vez el Señor, bueno, antes de que venga el Señor, ¿no? Y represente el anticristo y todo. Pero ellos antes de eso, sí vemos que el exilio de Babilonia a veces fue duro para los israelitas y sufrieron, porque imagínate, primero Dios ya les había dado un rey, les había dado su templo y los había bendecido, les dio la ley, les dio todo el Señor. Pero ¿qué hizo Israel? A veces lo rechazó. Y a veces nosotros también como creyentes empezamos a rechazar a Jesús. Y a veces vivimos para nosotros, para lo que nosotros queremos, para nuestros deseos, para nuestros anhelos, pero no vivimos para el Señor, ¿sí? ¿Y qué es lo que hizo Israel? Israel fue al exilio y estaban entristecidos porque habían sido exiliados. Pero después del exilio, ¿qué pasó? Levantó reyes, Dios, como Ciro de Persia. Y ellos tenían que ir a reedificar el templo de Jerusalén. ¿Y qué hizo Israel? Israel ya estaba cómodo en Persia y ya no se quería salir la mayor parte de Israel, de Persia, porque habían edificado sus casas, habían edificado sus trabajos, sus negocios. ¿Y qué pasó con Israel? No dejó todo eso por seguir a Cristo. Y a veces a nosotros como hombres, a mí en lo personal también me cuesta trabajo a veces, ¿sí me entiendes? Pero ¿qué es lo que yo tengo que hacer? ¿Sí me entiendes, Señor? Ayúdame a yo menguar, ayúdame a ir en pos de ti. O sea, no estoy diciendo ya deja de trabajar, el Señor lo va a ir haciendo poco a poco, pero a veces ponemos en primer lugar antes lo terrenal, y ya el Señor nos edificó casa grande y espaciosa, y como dice en Deuteronomio, y cuando hayas entrado a tierra que Dios te haya dado y tú no hayas edificado casa,
y no hayas cavado pozos, no te olvides del Señor tu Dios, que te hizo entrar a la tierra prometida. Entonces, a veces nosotros también como creyentes nos olvidamos. ¿Sí me entiendes? Si el Señor ya nos dio favor, ¿y qué decimos? No, ¿para qué tanto leo la palabra? ¿Para qué tanto busco de Dios? ¿Para qué tanto predico el Evangelio? Primero yo, después yo y luego otra vez yo. ¿Y qué está diciendo Jesús aquí, no? Dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí no es digno de mí. El que haya su vida la perderá, y el que pierde su vida por causa de mí la hallará. ¿A cuántos nos gustará perder la vida a causa de Jesús? O sea, y lo que nosotros deseamos, a la mayoría, ¿no? ¿Sí me entiendes? A la mayoría no le gusta, ¿no? O sea, no es, a veces decimos, es muy pesado seguir al Señor, son muchas reglas. No, eso no son reglas, eso se llama legalismo. ¿Sí me entiendes? Seguir al Señor es relación entre tú y Él, y porque lo amas, y porque realmente has vuelto a nacer, y porque realmente estás convencido, ¿sí me entiendes? De que hay un Dios que es real, y que hay un Dios que te escucha, un Dios vivo, ¿sí me entiendes? Y un Dios que escucha tu clamor. Esa es la verdad, ¿no? O sea, que existe Dios, o sea, que realmente estoy convencido. Fíjate, de los versos 20 al 23, de esos mismos versos, porque leímos hasta el 28, cuando los griegos vinieron a conocer a Jesús. Aquí está parte de que cuando dice que los griegos vinieron a conocer a Jesús, a mí me mueve, ¿sí? Lo que dice Jesús en Mateo 24, se me viene un eco. ¿Qué es lo que dice Jesús en Mateo 24? Mateo 24, 14, fíjate. Mateo 24, 14. Dice esto. Dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Y el evangelio no está predicado a todas las naciones. ¿Sí? Sí. Y los griegos, ¿qué hacían en ese momento? ¿Qué representaban también a los gentiles? Y no se nos ha sido anunciado también la palabra a nosotros como creyentes. Fíjate, yo puse en mis notas aquí, ¿qué tiempo viviremos? Las señales, todo ya está dado, pero a veces nos cuesta entender que no es aquí y ahora. O sea, somos igual que Israel, ¿sí me entiendes? Necesitamos un libertador para el momento y lo ocupamos para ocasión, y ya de repente Dios ya no cumplió mis deseos, lo que yo quise, y de repente lo desecho, dejo de creer en Dios, dejo de estudiar la palabra. Debo de tener cuidado, ¿sí me entiendes? Hay una parábola que se llama la parábola del sembrador. La tercera semilla cayó en tierra firme y dio a 60 y a 90. Es cuando la palabra se recibe con gozo, ¿sí me entiendes? Cuando realmente tú estás convencido de quién es Cristo y qué ha hecho en tu vida. Sí, fíjate, ve lo que dice en 1 Juan 2:15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Si nosotros amamos al mundo más que al Padre, el amor del Padre no está en nosotros. ¿Sí me entiendes? ¿A quién tenemos que amar primero? 1 Juan 2:15. ¿A quién tenemos que amar primero? Al Señor. Debe de estar en primer lugar. Antes de que yo levante, ¿sí me entiendes? Debo de darle un tiempo al Señor, en estudio, en oración. ¿Por qué? Porque así yo voy a prepararme también contra las acechanzas del día. ¿Sí me entiendes? Y si yo no estoy preparado y si yo no estoy firme en la fe, va a venir algún problema y voy a tambalear. Pero si yo tengo al Señor en mi corazón y si realmente estoy convencido de quién es Cristo y voy al Evangelio y empiezo a orar y empiezo a buscar al Señor, voy a estar firme cuando vengan las acechanzas. Eso es lo que debe de hacer cada creyente, buscar más al Señor antes que todo. O sea, estamos en este mundo, pero no somos de este mundo. Nuestra ciudadanía, ¿cuál es? Celestial. ¿Qué esperamos? Cielos nuevos, tierras nuevas. O sea, ojo, no digo dejen de trabajar, ya. Si me entiendes, dejen de hacer sus cosas también. No digo eso. O sea, simplemente digo, hay que esforzarnos para el Señor, buscarlo antes que todo. Fíjate, cuando dice, Señor, quisiéramos ver a Jesús, cuando está en la parte de estos griegos, Jesús ya había dicho, el tiempo no había llegado. Juan 2:4 y Juan 7:6 lo dice. Él tomó el interés de que los gentiles, como una señal de que ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Y por qué iba a ser glorificado el Hijo del Hombre? ¿Quién representaba el Hijo del Hombre? Jesucristo. ¿Y por qué iba a ser glorificado Jesucristo? ¿Sí? Le iba a dar salvación a los gentiles, por eso llaman a los griegos. Fíjate, ve Oseas 2:23. Oseas 2:23 dice, y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de Lo Ruhama y diré aló a mí, tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, llamaré pueblo mío a uno que no era mi pueblo. ¿Y qué hizo Jesucristo? ¿Se me entiendes? Llamó un pueblo que no era su pueblo, pueblo mío. ¿Te das cuenta? O sea,
¿Para qué vino Jesús a la tierra? ¿Sí me entiendes? O sea, Jesús no vino nada más para darnos favor. O sea, muchas iglesias hoy en día toman a Jesús para dar favor y ya, solamente. Jesús vino para darnos salvación, para libertarnos. Él es un libertador. Él realmente es un libertador y libra al hombre de la condenación eterna, de la muerte. Él es la resurrección y la vida. Quien esté vivo y cree en mí vivirá y tendrá vida eterna. ¿Sí? Pero ¿qué tengo que hacer como creyente? Esforzarme en mi caminar, amarlo por sobre todas las cosas. Sé que soy pecador, que lo necesito más de Jesús, menos de mí. Tomar mi cruz, negarme a mí mismo y seguirlo. ¿Para qué me sirve ganar el mundo si pierdo el alma? Mucha gente se preocupa, ¿no? O sea, a veces nos preocupamos más por lo terrenal. Y todos estamos preocupados. Y es que no me salen las cosas de esto y no me salen las cosas de aquello. Entrégaselo al Señor. ¿Sí me entiendes? ¿Sabes qué, Señor? Primero te voy a poner a ti. Sí, el enemigo se está levantando. O sea, lo está haciendo como con Lázaro. ¿Qué hizo con Lázaro? Fue y lo trataba de matar, igual a Jesús. Y se va a levantar el enemigo, pero no debe estar cimentado en Cristo, en la roca. ¿Sí me entiendes? Él es más fuerte. Fíjate. Y esto de lo ama significa no alcanzó misericordia. Lo a mí, no mi pueblo. Eso fue en los hijos de Oseas. Tú vas a leer luego el pasaje de Oseas y te vas a dar cuenta qué es lo que significa. Tuvo hijos con Gomer, una prostituta. Fíjate, realmente Jesús nunca respondió a los griegos en este momento, pero lo haría desde el otro lado de la cruz. De esta manera, estos griegos, así como otros, podrían recibir la vida. Él ofrecía, por lo tanto, Jesús debe de morir, ser glorificado antes. O sea, los griegos iban a recibir la vida, nosotros recibimos la vida en Cristo, tenía que ser glorificado. ¿Sí me entiendes? Y por eso dice en Juan 17:5, Padre mío, glorifícate, como te glorificaste desde antes que fueran todas las cosas. Jesús es antes, el Verbo se encarnó, descendió del cielo y murió por nosotros, los pecadores. Fíjate, Juan 1:4 dice, Juan 1:4 dice así, en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres y él es nuestra luz. Hay que despertar del letargo. Como Israel, los días son malos. O sea, Él es lo que nos muestra Jesús. En Él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. El Verbo se encarnó, ¿sí? Y hay que nosotros despertar también de nuestro letargo. A veces estamos dormidos. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el momento y todos mis problemas, todo lo que me sucede, Señor. Y a veces eso nos quiere apartar del Señor. Todo lo que a veces estamos, nuestros problemas cotidianos, el trabajo, ¿sí me entiendes? A veces nos va a tratar de apartar el Señor, pero ¿qué tengo que hacer primero? ¿Qué hacía Abraham? Levantar un altar. ¿Qué tengo que hacer antes de todo? Buscar al Señor. Desde que amanezco, desde mañana te buscaré y te hallaré. Eso es lo que debe de hacer todo creyente, buscar antes de todo al Señor. O sea, somos igual que Israel, vivimos en ese letargo, en lo cotidiano, en el mundo. Sí, o sea, hay que despertar como iglesia. Fíjate, del verso 24 al 26, cuando dice, si el grano de trigo no cae en la tierra y muere. Cuando dice esto, dice, así como la semilla nunca llegará a convertirse en una planta a menos que muera y sea enterrada, la muerte y sepultura de Jesús son necesarios para su glorificación. Antes de que pueda haber poder de resurrección y fruto, debe de haber muerte, ¿no? O sea, antes de que viniera su resurrección, tenía que haber venido muerte. ¿Sí se va entendiendo? Sí. Cuando dice, somos llamados a negarnos a nosotros mismos, el que quiere ir en pos de mí, tome su cruz y sígame. Ahora en la iglesia, en Mateo 4:19, ¿qué nos dice Jesús? ¿Qué fue lo que hizo con sus discípulos? Venid en pos de mí, los haré ¿qué? Pescador de hombres. Ahora, ¿qué nos dice Jesús a su iglesia? ¿Por qué sentimos el llamado? Pero todavía hay pecado en nuestros corazones. Tenemos que lavarlo a través de la palabra. Eso es lo que tenemos que hacer, buscarlo. Fíjate, del verso 27 al 28, vamos, no lo leímos, verso 27 al 28. Fíjate, dice, ahora está turbada mi alma y diré, Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y glorificaré otra vez. Fíjate, Jesús sabía que era Dios, pero Él sabía como hombre que tenía aflicciones, al igual que Isaías lo profetizó. Jesús estaba afligido, Él sabía que iba a cumplir el propósito de la cruz, morir. ¿Sí me entiendes? Si tú lees la Biblia, te vas a dar cuenta
que él, en un momento en el huerto del Getsemaní, él va a sudar gotas de sangre. Él sabe de la aflicción y él sabe de tu aflicción que a veces vives como hombre en el día a día. Fíjate, Isaías 53:7 dice: angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? O sea, Jesús se afligió como hombre, él sabe de la aflicción. Y a veces tú, ¿por qué te afliges? El seguir a Cristo va a causar a veces aflicción a tu vida, va a causar pruebas. Pero ¿a dónde debo de ir como creyente? A la cruz. No hacerlo a mis fuerzas. Si yo trato de hacer las cosas todas mis fuerzas, no me va a salir nada. Pero si yo voy al Señor y le entrego toda mi carga, ¿sí? Su yugo es ligero, su carga es fácil, pero a veces sí lo hago, ¿sí me entiendes? O a veces no lo hago. O sea, yo trato de solucionar los problemas a mis fuerzas, ¿sí me entiendes? Y hay cosas que están en mis manos, pero a veces hay cosas que no están en mis manos. Yo no puedo solucionar muchas cosas como la economía del país, ¿sí me entiendes? Yo no puedo solucionar muchas cosas que no están en mis manos, pero si yo voy a orar, a lo mejor Él me va a dar paz en mi corazón. Sí, o sea, Él mismo se afligió, Él mismo lo sabe, porque a veces yo también como creyente me aflijo y a veces yo también me angustio, o sea, es natural, sí, o sea, Él lo encarna, se afligió, pero ¿qué tengo que hacer? Voy a cargar. Él ya cargó en la cruz, porque yo a veces trato de cargar y trato de hacer las cosas a mi modo y a mi manera. ¿Qué es lo que debo de hacer como creyente? Entregarle toda esa carga al Señor. O sea, en oración: Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo, estoy batallando con esta área de mi vida. Estoy batallando en lo que estoy viviendo en este momento. Ayúdame. Pero ¿qué es lo que hacemos como creyentes? A veces nos apartamos más del Señor y lo hacemos a nuestra forma. Y deberíamos de buscarlo más. ¿Sí me entiendes? Más hambre, más sed de... Jesús mismo lo dice cuando está en la cruz, cuando dice: tengo sed. ¿Y tenía sed de quién? De nosotros. Sí, Él tiene sed, Él es el agua viva. Él es el agua viva. Y Él nos va a dar esa calma, esa paz. Fíjate, Jesús también sabe de nuestras aflicciones, de nuestro sufrimiento, porque a veces queremos atesorar nuestra vida aquí. Romanos 5:1-6. Fíjate, ¿qué es lo que dice Pablo cuando estamos afligidos? Romanos 5:1-6. Fíjate, justificados, ya fuimos justificados. Él nos hizo justos delante de Dios desde que lo recibimos. Pues por la fe, tuvimos fe en Él. Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. ¿Y qué hacemos en las tribulaciones? Nos desesperamos. No, Dios nos abandonó, nos dejó. Lo tratamos de hacer. ¿Cómo reaccionamos? De forma iracunda. ¿Cómo reaccionamos? Estresados, contenciosos. No estamos confiando en el Señor realmente, ¿sí? Y dice: y la paciencia prueba. Eso es un fruto, la paciencia. ¿Voy a confiar en el Señor o lo voy a hacer a mis fuerzas? Yo no puedo resolver nada. Nadie quien se afane puede añadir un codo a su estatura. Nadie puede crecer más. Y la prueba esperanza. Hay una esperanza. ¿Cuál es? La redención. Esa es la esperanza. Cuando este cuerpo pase un cuerpo nuevo. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Desde que recibimos al Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo. Y porque a veces lo contristamos también como creyentes, si hemos sido derramados con ese Espíritu Santo. O sea, la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué dicen estos textos? Padre, el Hijo del Hombre que tiene que ser glorificado. ¿Y qué era la glorificación del Hijo del Hombre? Morir por nosotros los impíos. Todos los hombres merecemos la muerte. ¿Y por qué no estamos confiando en Cristo y estamos confiando en nosotros mismos? ¿Y por qué lo hacemos toda nuestra manera, nuestra forma, lo que nosotros queremos? Y antes decir: Señor, guíame, dame sabiduría, ayúdame, fortaléceme. Fíjate, en esta parte ahora sigamos, fíjate. A veces, ¿qué es lo que pasa con nosotros?
nosotros. Ve al Salmo 42:11 y dice así: ¿por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. ¿Qué era lo que decía aquí el salmista, no? O sea, Jesús mismo sufrió la aflicción. A mí la cargar es diferente, ¿no? O sea, estoy poniendo una comparación que es medio, muy diferente. Le estaba cargando el pecado a la humanidad, pero Él sabe de la aflicción, Él sabe de todo, y porque a veces también como creyentes nos abatimos y decimos, nos turbamos dentro de nosotros mismos. ¿En quién debemos de esperar? En Dios. No debemos de esperar en nosotros. O sea, ¿sabes qué, Señor? Te entrego mi vida, te entrego mi casa, te entrego mi familia, te entrego mi trabajo, te entrego todo. Todo te pertenece, nada es mío, tú me lo has dado todo. Y si me lo vas a quitar algún día, tú me lo quitarás. ¿Sí me entiendes? Pero ¿en dónde estoy poniendo mi esperanza como creyente? ¿En quién estoy poniendo mi esperanza? En mí mismo, en lo que estoy viendo en el mundo, no en Cristo. Fíjate, verso 28 al 36, ahora sí, del 29. Fíjate, y la multitud que estaba allí había oído la voz que decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no, ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y yo, si fuera levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de que muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es el Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco esta luz entre vosotros, andad entre tanto que tenéis luz, para que no sorprendáis las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Esta es la tercera vez que se oye una voz del cielo, ¿sí? La primera voz que se oye del cielo, ¿cuándo es? Cuando el bautismo de Jesús, cuando Juan el Bautista lo está bautizando en el río Jordán, y dice, este es mi Hijo amado, en él tengo complacencia, este oíd. Y la segunda es en la transfiguración, cuando está Elías, que representa a los profetas, y Moisés, que representa la ley, se está transfigurando, ¿sí? Y ahí también se escucha una voz del cielo, y esta es la tercera vez que se escucha esa voz del cielo. Es una voz divina, ¿sí me entiendes? Dios está hablando al hombre para dar testimonio a sus discípulos, ¿sí? Para que muestren quién es. A veces, ¿cómo nos va a hablar Dios también a nosotros como hombres? A través de la palabra. Por eso nos dejó la Biblia. Teniendo esta nube de testigos en derredor nuestro, despojémonos de todo peso y del asedio del pecado y corramos la carrera. ¿Cuál es la nube de testigos? ¿A quién oír? La palabra se encarnó, el verbo se encarnó, Jesús es la palabra. ¿A quién tenemos que escuchar? A Cristo. ¿Sí me entienden, no al hombre? ¿Cuál es mi responsabilidad? Ir al Evangelio, buscarlo. Esa es la responsabilidad de todo creyente. Esta voz era causa de los espectadores, fíjate. Y ahora cuando dice que el príncipe de este mundo tenía que ser juzgado, ¿por qué? El sistema mundial fue juzgado por la manera que trató a Jesús en la cruz. La cruz no solo juzgó al mundo, también venció a Satanás. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. La derrota de Satanás y del mundo fue la victoria de Dios y la victoria del pueblo de Dios. ¿Qué es lo que dice Juan en Apocalipsis? Dice, o Timoteo, me parece que es, no recuerdo la cita, dice, pero en breve el Dios de paz aplastará ¿a quién? A Satanás. O sea, y a veces nos afligimos, ¿no? Como creyentes, y le damos mucho poder. Fíjate, ve a Hebreos 2.14, no le des poder a él. Hebreos 2.14, dale poder a Jesús. ¿Por qué la iglesia hace liberaciones? No se necesita liberación, se necesita arrepentimiento. Hebreos 2.14. Fíjate, Hebreos 2, verso 14, y dice esto. Dice, así por cuanto los hijos participaron de carne y de sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Se encarnó, murió y derramó su sangre para liberarnos. ¿Para qué? Para vencer al dueño del imperio. ¿Quién tenía la potestad sobre el hombre? Antes de que la ley entrara. ¿Sí me entiendes? O sea, ahora te das cuenta, ¿sí me entiendes? ¿Quién te libertó? Y porque a veces le damos y decimos, no, es que Satanás nos está atacando. A veces es nuestra carne. Ese es el peor enemigo que debemos de saber. No es él. A veces somos nosotros que no queremos enderezarnos, que no queremos alinearnos, que no queremos excluir.
escuchar su voz. ¿Sí me entiendes? ¿Qué dice? Este es mi hijo más amado, a él oír. ¿Qué es lo que hacemos como creyentes a veces? No queremos escuchar la voz del Señor. O sea, ¿cómo es la voz del Señor? A veces no la vamos a oír audible, pero si vamos a la palabra, nos va a hablar, la palabra nos va a decir nuestra condición pecaminosa, o sea, nos va a enderezar, ¿no? O sea, es una espada. Fíjate, ahora ve esta parte, Colosenses 2:14 al 16, Colosenses, vamos a Colosenses 2:14 al 16, ve lo que dice Pablo. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Por tanto, nadie os juzgue en comida o en bebida, en cuanto a días de fiesta, luna nueva o días de reposo. O sea, ¿qué hizo Cristo? Anuló el acta contraria a nosotros. ¿Sí me entiendes? Nos dio la salvación, nos dio la eternidad. Padre, glorifícate. ¿Sí? Fíjate, es importante entender el Evangelio. Fíjate, Juan 16, 8 al 11. Ahora vamos a Juan 16, 8 al 11. Juan 16, 8 al 11. Dice, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado, por cuanto no cree en mí. De justicia, por cuanto voy al Padre y no me verás más. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. ¿Qué es lo que pasa aquí en el mundo, no? O sea, ¿por qué lo hemos caído? Él sabe que le queda poco tiempo. Pero nosotros, ¿en dónde ponemos nuestra mirada? ¿Realmente en Jesús o en las cosas del mundo? ¿O en Jesús o en lo que nosotros queremos? O sea, realmente si supiéramos que realmente a Él le queda poco tiempo, que va a ser juzgado y que Jesús nos va a libertar, ¿en dónde estuviéramos más? Buscándolo, antes de todo, antes de nuestro trabajo, antes de nuestra familia, antes de lo que nos gusta, buscando a Jesús en primer lugar. El primer mandamiento con promesa. Fíjate, ¿por qué me preocupo? Esta es una pregunta que yo me hice aquí en mis notas. ¿Por qué me preocupo, o la iglesia se preocupa tanto de Satanás y no de hacer la voluntad del Padre y obedecer? Porque a veces nos preocupamos. La iglesia sí pasa, ¿no? A veces se preocupa tanto, ¿no? Y le da tanta importancia a Satanás. No, es que el enemigo me atacó, no, y es que el enemigo esto. ¿Y por qué no nos preocupamos por hacer la voluntad de Dios y obedecer? A veces no es Satanás, a veces también el Señor permite que, ¿sí me entiendes? Porque a veces no estamos haciendo la voluntad del Señor, o a veces ya ni nos pena. Fíjate, cuando dice, y si yo fuera levantado en la tierra, el verbo usado para levantado en griego antiguo es la palabra ipsotenai, tiene deliberadamente doble significado, significa elevar, literalmente levantarlo en la cruz y exaltar, levantar una posición de honor. Nosotros no levantamos a Jesús con nuestra alabanza, en el sentido al que Él se refiere aquí. Él fue levantado en la cruz y nosotros proclamamos ese hecho al mundo. Nosotros le levantamos a Jesús predicando a Cristo. Primera a los Corintios 1:23, ve lo que dice Pablo. Primera a los Corintios 1:23. Fíjate, dice esto. Dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero y para los gentiles locura. El judío, ¿qué dice? No, pues no vino, vamos a esperar al Mesías. Y los gentiles que dicen, estos están locos. Creen un Dios que les soluciona todo, creen un Dios que les da favor, creen un Dios que les ayuda, creen un Dios que ni lo ven ni nada. Simplemente la salvación nos dio, aunque no nos dé favor, ya, con eso siéntete satisfecho. Fíjate, cuando dice, aún por poco está la luz entre vosotros, debemos creer en Jesús mientras la luz esté aquí, porque no lo estará por siempre, como lo dijo Génesis 6:3. El Espíritu de Dios no siempre contenderá con el hombre y debemos contestar a su llamado mientras podamos escucharlo. Llegará un momento que Él será quitado, segunda de Tesalonicenses 2 nos lo dice, ¿sí? Cuando Él detiene todavía a quien se opone a Dios, pero llegará un momento que Él será quitado, y así como en los tiempos de Noé, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Qué hacía Pablo? O sea, Pablo dejó todo, ¿no? Y que dijo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y a veces nosotros como creyentes, ¿qué hacemos? ¿No? O sea, nos cuesta trabajo, ¿no? Como creyentes, o sea, pero hay que dejarlo un poco. O sea, no digo dejen de trabajar, ya dejen de hacer nada, ¿no? Nada más dedíquense a Cristo, ¿no? Pero primero Dios.
antes que todo, y confiar más en Él y menos en nosotros. Fíjate, del verso 37 vamos hasta el 50, vamos del 37 al 41 primero. De Juan 2, estamos leyendo Juan 2, 37 al 41. Fíjate, dice así. Dice, estas cosas habló Jesús y se fue y se ocultó de ellos, pero a pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él, para que se cumpliese la palabra del profeta Isaías que dijo, Señor, ¿quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y quién se ha revelado el brazo del Señor? Por eso no podían creer, porque también dijo Isaías, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón, para que no vean con los ojos y entiendan con el corazón y se conviertan y yo los sane. Isaías dijo esto cuando vio su gloria y habló acerca de él. ¿Y quién hizo que resplandeciera la luz de la verdad en nuestros corazones? ¿Y quién no hace que el gentil resplandezca la luz de la verdad en sus corazones para que no crean en la verdad y en la mentira? El Dios de este signo ha enceguecido el entendimiento. Y los judíos, ¿por qué no pudieron ver al Mesías? Porque están igual que los gentiles. Pero si ya resplandeció la luz de la verdad en nuestros corazones, ¿cómo debemos andar en vida nueva? Caminando en el Espíritu. Pablo lo dijo, Romanos 8, del 1 al 16. Ya no andes más, ¿sí? Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, que viven conforme al Espíritu y no conforme a la carne. ¿Quién te condena? La mujer adúltera. Levántate, ve y no peques más. ¿Quién nos condena? Si vivimos conforme al Espíritu. Hay condenación para el creyente si vive conforme al Espíritu. Pero ¿cómo hago morir los deseos de la carne? Viviendo en el Espíritu. El Espíritu es enemistad contra la carne. Fíjate, aquí Jesús está citando Isaías 53:1 e Isaías 6:10. O sea, lo que estábamos diciendo, Él encegueció el entendimiento de ellos, o sea, de los judíos. A pesar de que había hecho tantas señales delante de ellos, no creían en Él. Esto es el texto. Juan responde a la pregunta, si Jesús era tan grandioso, ¿por qué no todos creían en Él? Juan nos recuerda que esto fue profetizado en Isaías. Eso es lo que nos recuerda Juan. Todo esto fue profetizado y no creyeron. Y a veces también nosotros como creyentes estamos haciendo nuestra vida en el aquí y el ahora y no estamos creyendo en lo eterno. Estamos viviendo para nosotros, en nuestros deleites, en lo que queremos, en lo que deseamos. ¿Y realmente estamos viviendo para Cristo? Esa es la pregunta. Fíjate, cegó los ojos de ellos y endureció su corazón. Llega un momento en que Dios apoya nuestra decisión, ya sea por Jesús o en contra de Jesús. ¿Qué es lo que va a juzgar? O sea, el Señor cuando venga. El quien lo haya rechazado. Y que si realmente hemos vivido para Él o conforme a Él. No todo el que me diga Señor, Señor entrará al reino de los cielos, sino el que haga la voluntad de mi Padre. ¿Cuál es la voluntad de mi Padre? La santificación. Ellos endurecieron su corazón en contra de Dios al no obedecer su palabra, al ser incrédulos. La incredulidad que hacen nos desecha de Dios. Ahora, fíjate, a veces también como iglesia desecharnos a Jesús, caminamos en nuestros caminos. Ve Proverbios 21:2, ve lo que dice Salomón. Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. A veces somos rectos, Señor, escudriña mi corazón, Señor, guíame, Señor, hazme entender tu palabra, Señor, ayúdame. Fíjate, vamos del 42 al 43. Dice así: con todo eso aún de los gobernantes muchos creyeron en él, pero a causa de los fariseos no lo confesaban para no ser expulsados de la sinagoga, porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. ¿Qué era lo que Dios estaba buscando? Su reputación. Si me entiendes, que no los quitaran de su cargo. ¿Y qué dijo Jesús en Mateo? Quien pierde su vida a causa de mí, ¿qué? La hallará. Y ellos no la perdieron, ¿sí me entiendes? O sea, les gustaba más la gloria de los hombres. A veces nos gusta más la gloria del hombre. ¿Qué dijo Pablo? ¿Busco la aprobación de los hombres o de Dios? ¿De quién buscamos la aprobación? Prefiero que me digan loco, ¿sí? Cuando dice no le confesaban. Al que alguno de los líderes religiosos creían en él, no le reconocían públicamente porque tenían miedo a perder su posición. Fíjate, y dice: este amor por la gloria de los hombres es mortal y priva a muchos de una vida completamente entregada a Dios. Y yo aquí en mis notas puse esa oración de fe que profesamos nosotros como creyentes, Romanos 10:9, ¿no? Que si confesáramos que Jesús es el Señor y al tercer día resucitó, seremos salvos, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca para salvación. Porque a veces creemos como creyentes que solamente una oración ya nos dio salvación.
y no hacemos la voluntad de Dios y preferimos la gloria de los hombres. O sea, esa es la pregunta, dice. Esta oración sí es una oración de confesión, pero realmente oramos al Señor. Una simple oración no nos salva, es tomar nuestra cruz y seguirlo. Fíjate ahora del verso 44 al 50. Dice: Jesús clamó y dijo: el que cree en mí no cree en mí, sino el que me envió. Y el que me ve al que me envió. Yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. ¿Qué es lo que hace Jesús? Nos hace morir a nuestro viejo hombre y nos da vida y nos da la luz. Yo soy la luz de este mundo. Quien me siga no andará en tinieblas. Al que oye mi palabra y no las guarda, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me rechaza y no me recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgaré en el día postrero, porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre me lo había dicho. Fíjate, cuando dijo Jesús clamó y dijo, estas son las últimas palabras que Jesús dijo en público, registradas en el Evangelio de Juan. En este último discurso de la multitud, Jesús enfatiza los temas de todas sus predicaciones en Juan. ¿Qué fue lo que hizo enfatizar? Sus temas. Ahora, Colosenses 1:15, Pablo nos dice que Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, por el cual fueron hechas todas las cosas, para reconciliar tanto las cosas en el cielo como en la tierra por medio de su cruz. ¿A qué vino Jesús? ¿Sí me entiendes? A reconciliar. Hay una separación entre Dios y los hombres. Quien rechaza a Jesús, ¿a quién está rechazando? A Dios. O sea, eso es lo que deberíamos de entender como creyentes. Cuando dice yo no le juzgo, Jesús enfatiza su amor y aceptación del pecador. Sin embargo, la palabra que ha hablado, ella le juzgará. Existen consecuencias inescapables por rechazar a Jesús. O sea, el creyente debe de entender eso. Nosotros fuimos salvos y fuimos escogidos desde antes de la fundación del mundo. Si nosotros somos creyentes y hemos recibido al Señor en nuestro corazón, Él nos ha librado de la ira y nos ha salvado. Pero ahora, ¿qué le pasará a un incrédulo? ¿Sí me entiendes? Esa es la pregunta. O sea, el rechazar a Jesús es rechazar a Dios. Él es el filtro. Primera Timoteo, ¿qué dice, no? 2:5. Que Dios quisiera que todos los hombres fueran al conocimiento de la verdad y que ningún hombre se perdiera, porque solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. La salvación vino de los judíos, pero lo rechazan. Ahora la salvación ha dado por medio de Jesucristo, el hombre. Y rechazar a Jesús es quien rechazar a Dios. Entonces imagínate, cuando se burlan de ti, no se están burlando de ti, sino se están burlando del Señor. ¿Y qué va a pasar en el día de calamidad? ¿Qué va a pasar en el día de angustia de Jacob? ¿Qué buscará el hombre? Lo dice Juan en Apocalipsis: buscará la muerte y no la hallará. Siéntete a veces digno de que el Señor te ha salvado y te ha redimido, a pesar de que tengas conflictos aquí en la vida, y búscalo más. Si me entiendes, Él puede aligerar la carga. Hay que sentirnos dignos como creyentes, que el Señor nos escogió entre millones, y si estamos en la pelea y en la lucha, es porque el Señor nos tiene aquí. Vamos a orar, ¿va? Vamos a orar. Señor, damos gracias, mi Dios, por este tiempo, Señor, por este momento, Señor, y pues te amamos, Señor, y pues a veces, Señor, no nos sentimos dignos, Señor, porque tu regalo en la cruz, Señor, fue hermoso, Señor. Tu regalo en la cruz, Señor, nos salvó, nos redimió, Señor, y a veces no lo alcanzamos, Señor, a concebir, Señor, como tu pueblo, Señor. Perdónanos, Señor. Perdónanos, Señor, porque a diario, Señor, te fallamos, Señor. A diario a veces te rechazamos nosotros mismos, Señor, como tu pueblo, Señor. Ayúdanos, Señor, a entenderlo, Señor. Cámbianos, Señor. Y como dijo Pablo, Señor, renueva nuestro entendimiento, Señor, para que conozcamos cuál es la buena voluntad, Señor, perfecta y agradable a ti, Señor. Lávanos, Señor. Quítanos ese velo, Señor. Quítalo, Señor. Te lo pedimos, te lo rogamos, Señor. Y ayúdanos, Señor, a no conformarnos este siglo, Señor, porque a veces nos conformamos en el aquí y en ahora, Señor, sino a presentar nuestros miembros, Señor, como sacrificios santos, Señor, perfecto y agradable a ti, Señor. Ayúdanos, Señor, porque pues te necesitamos en todo tiempo, Señor. Cada uno de los que estamos aquí te necesitamos, Señor. Te amamos, te adoramos, Señor. Y sabemos, Señor, que algún día tú vendrás, Señor, aunque nos persigan, nos vituperen, Señor, por tu causa, Señor. Te amamos, mi Dios. Y sé tú, mi Dios, en nuestras vidas, Señor. Danos esa paz, Señor, que sobrepasa todo entendimiento y toda barrera, Señor. Y ayúdanos, Señor, a confiar más en ti, Señor,
y menos en nosotros, mi Dios. Te lo pedimos y te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús, Padre, oramos. Amén.